En medio del incesante ir y venir de personas por las calles abarrotadas de la ciudad, Clint Eastwood pasó desapercibido para la mayoría. Para casi todos, no era más que otro transeúnte, un rostro más entre la multitud. Pero entonces, algo cambió. Sus pasos se ralentizaron frente a un puesto de arte repleto de lienzos vibrantes, cada uno contando una historia única. Se detuvo, inclinó ligeramente la cabeza y tomó una de las pinturas con cuidado. Del otro lado del puesto, una joven artista comenzó a hablar con entusiasmo, explicando la inspiración detrás de su obra. Pero Sophie Carter no era solo una artista más intentando vender sus cuadros. Para ella, cada pincelada no solo era una expresión creativa, sino un acto de supervivencia. Sus pinturas no solo capturaban emociones, sino que también sostenían su propia vida. Clint Eastwood percibió eso de inmediato. Lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convirtió en un momento que marcaría un antes y un después en la vida de Sophie. Porque, con su característico estilo inolvidable, Eastwood no solo compró una pintura, cambió su destino de una manera que nadie hubiera imaginado. La escena cambia drásticamente a un entorno completamente distinto. La habitación era pequeña, dominada por paredes blancas y una luz fluorescente fría que parpadeaba con un zumbido suave. El fuerte olor a antiséptico impregnaba el aire, mezclándose con el sonido intermitente de los monitores en la habitación contigua. Sophie Carter estaba sentada en el borde de la cama del hospital, con las manos apretadas sobre la delgada sábana de papel que se arrugaba bajo su peso. Frente a ella, el doctor Patel se ajustó las gafas con un gesto pausado, su expresión cuidadosamente neutral. Sophie ya sabía lo que iba a decir. Había escuchado ese tono antes, esa voz suave y ensayada que los médicos usaban cuando estaban a punto de dar una mala noticia. El tratamiento está funcionando, dijo con un leve destello de esperanza en su voz, pero necesitarás al menos 2 rondas más de quimioterapia. Sophie apenas reaccionó. Para ella, esto se había convertido en rutina. El dolor, la enfermedad y el agotamiento eran parte de su vida. Pero lo que no esperaba era lo que dijo después. Entiendo que su familia está teniendo dificultades con los costos, continuó el doctor, con una leve pausa antes de agregar con un suspiro. Lamentablemente, sin un seguro que cubra el próximo tratamiento, los gastos deberán ser asumidos por su cuenta y serán considerables. A su lado, su madre dejó escapar un suspiro tembloroso. Sophie no necesitó mirarla para saber que estaba conteniendo las lágrimas. Las facturas médicas ya los habían dejado al borde del colapso financiero. Sus ahorros se habían agotado. La última ronda de tratamientos había sido un golpe devastador. Y ahora esto. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie sintió un miedo real, pero no a morir. Lo que la aterraba era ver a sus padres perderlo todo tratando de salvarla. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Su madre sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su padre, sentado en el asiento del copiloto, tenía la voz ronca, como si cualquier palabra que intentara decir se le atascara en la garganta. Cuando su padre le dijo que todo estaría bien, Sophie quiso creerle, pero podía escuchar la mentira en sus palabras. Esa noche, acostada en su cama, con la mirada fija en el techo y el corazón latiendo con fuerza, comprendió algo con una certeza abrumadora. No podía permitir que sus padres se hundieran en deudas por su culpa. No iba a ser una carga. No iba a quedarse esperando un milagro que quizá nunca llegara. El arte siempre había sido su refugio, su pasión, el único lugar donde sentía que tenía el control. Si pudiera crear algo significativo, algo que la gente quisiera comprar, tal vez podría luchar a su manera. No con medicinas, no con tratamientos imposibles de pagar, sino con sus propias manos. Y así, cuando los primeros rayos de sol iluminaron su habitación, Sophie ya había tomado una decisión. No iba a rendirse. No iba a quedarse de brazos cruzados esperando que alguien la salvara. Ella misma iba a crear su milagro. El primer trazo de pintura sobre lienzo siempre tenía algo de mágico. El pincel se deslizaba con suavidad, dejando detrás tonos delicados de azul mezclados con pinceladas audaces de naranja. Los colores se fusionaban, transformándose en algo nuevo, algo vibrante. Sentada en un pequeño taburete plegable,
Sophie contempló su puesto de arte instalado en una concurrida zona del centro. Frente a ella, una mesa de madera cubierta con lienzos cuidadosamente dispuestos. Cada cuadro era una parte de su alma, una extensión de su historia. Esa mañana, su madre la había ayudado a colocar el puesto, pero el resto dependía completamente de ella. Después de todo, había sido su idea. Había pasado la última semana vertiendo cada gota de energía en sus pinturas, sabiendo que esto iba mucho más allá del arte. Era cuestión de supervivencia. Si lograba vender sus cuadros, si la gente encontraba valor en lo que creaba, tal vez, solo tal vez, podría pagar el tratamiento que necesitaba para seguir con vida. Pero la esperanza era un sentimiento frágil. Los transeúntes pasaban de largo, algunos dedicándole una mirada fugaz, otros sin siquiera notar su presencia. Una mujer con un elegante blazer azul marino se detuvo por un instante. Admiró un cuadro, inclinó la cabeza con interés, pero tras unos segundos negó con un leve gesto y siguió su camino. Un hombre con gafas de sol y un traje impecable se acercó lo suficiente para leer el pequeño cartel escrito a mano en la mesa: arte original para recaudar fondos para mi tratamiento contra el cáncer. Su expresión se tensó por un momento, luego se dio media vuelta y se alejó sin decir una palabra. Sophie exhaló lentamente, aferrándose al borde de la mesa para no perder el equilibrio. El calor de la tarde se hacía más sofocante con cada minuto, envolviéndola en una sensación de mareo persistente. Llevaba horas allí y no había vendido ni una sola pieza. Apretó los dientes, tomó su botella de agua y la destapó con manos temblorosas. Bebió un pequeño sorbo, sintiendo como la fatiga le carcomía los huesos, un recordatorio cruel de la batalla que libraba no solo contra el mundo, sino contra su propio cuerpo. Rendirse no era una opción. Inspiró hondo y forzó una sonrisa cuando vio acercarse a una pareja de ancianos. La mujer, con los ojos brillando de curiosidad, se inclinó sobre la mesa para admirar sus cuadros. Sophie sintió un destello de esperanza. Quizá este sería el momento en que todo cambiaría. «Son hermosas», murmuró la mujer en voz baja, deslizando con suavidad la yema de los dedos por el borde de un lienzo. Era una de las piezas más queridas de Sophie, un cielo de desierto pintado en tonos profundos de púrpura con destellos dorados que parecían atrapados entre las pinceladas. Cada color, cada trazo, era un reflejo de su alma. «¿Cuánto cuesta esta?», preguntó la mujer con genuino interés. Sophie tragó saliva antes de responder. 80. La mujer miró a su esposo, quien asintió con una leve sonrisa. «Nos la llevamos». Por un instante, Sophie se quedó inmóvil. Había ensayado este momento en su mente una y otra vez, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía paralizada. Luego, cuando la mujer extendió el dinero y lo depositó en su mano, algo dentro de ella se rompió. Su primera venta. Su primera victoria. Apretó los billetes entre sus dedos, absorbiendo la sensación como un ancla en medio de la tormenta. Con manos temblorosas, envolvió la pintura con cuidado en una bolsa de papel y la entregó. Cuando la pareja se alejó, Sophie se quedó ahí, con $80 en la mano y un renovado sentido de propósito. Tal vez solo era una chica vendiendo arte en una esquina, pero estaba luchando. Y no había terminado todavía. La ciudad latía con vida a su alrededor. Músicos callejeros rasgueaban sus guitarras en las esquinas, sus melodías entremezclándose con el zumbido distante del tráfico. Turistas vagaban por las calles, capturando con sus cámaras los murales coloridos pintados sobre los antiguos edificios de ladrillo. Ejecutivos pasaban a toda prisa, aferrados a sus teléfonos, sin dedicarle ni una sola mirada. Sophie permanecía en su pequeño puesto, las manos descansando sobre sus rodillas, observando cómo el mundo seguía girando a su alrededor. Era extraño, en realidad, estar rodeada de tanta gente, y aún así, sentirse completamente invisible. Hasta ahora, había vendido un cuadro. Uno solo. Cada vez que alguien miraba en su dirección, la esperanza resurgía en su pecho. Tal vez esta vez. Tal vez esta persona se detendría. Tal vez admiraría su trabajo. No como un acto de caridad, sino porque veían el valor en su arte. Pero la mayoría no lo hacía. Algunos redujeron el paso, escaneando los lienzos con la mirada antes de seguir caminando. Otros ni siquiera la notaron.
Y luego estaban aquellos que sí se detenían, pero solo para ofrecer lástima. Una mujer de mediana edad, vestida con un colorido vestido de flores, leyó el cartel de Sophie y dejó escapar un suspiro cargado de pesar. «Oh, cariño», murmuró, su voz impregnada de compasión. «Me encantaría ayudar, pero simplemente no tengo el dinero». Sophie le sonrió con amabilidad, ocultando su decepción. «Está bien, gracias por detenerse». La mujer permaneció un momento más, con la mirada cargada de pesar. «Pobrecita, debes de ser tan valiente». Valiente. Esa palabra. La había escuchado tantas veces desde su diagnóstico que ya no significaba nada. Nunca se había sentido valiente. Se sentía cansada. Se sentía desesperada. Pero, como siempre, asintió con la cabeza, dejó que la mujer le ofreciera unas palabras de consuelo y luego la vio alejarse, igual que todos los demás. No mucho después, otro tipo de persona apareció. Un hombre con chaqueta de cuero y gafas de sol apoyadas sobre la cabeza se acercó a su puesto con un aire despreocupado. Examinó los cuadros durante unos segundos antes de soltar una risa baja, casi burlona. «Nadie compra arte real en estos días, chica», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Deberías intentar vender impresiones o, no sé, hacer comisiones en TikTok». Las manos de Sophie se cerraron en puños. Sintió la respuesta punzante subir por su garganta, el enojo quemándole por dentro, pero lo tragó. No valía la pena. Ya había lidiado con personas así antes. Gente que no entendía. Gente que creía que los sueños no valían la pena perseguirse. «No necesito tu consejo», dijo simplemente. «Solo necesito luchar». El hombre resopló con desdén, pero no discutió. Se alejó, perdiéndose entre la multitud. Sophie exhaló despacio. No iba a dejar que la frustración ganara. Porque en algún lugar de esa ciudad, tal vez hoy, tal vez mañana, alguien la vería. De verdad la vería. Y eso lo cambiaría todo. Al cuarto día, Sophie estaba agotada. Su cuerpo dolía tras horas sentada en el incómodo taburete de metal. Sus músculos estaban débiles, desgastados por los tratamientos de quimioterapia. El calor del verano se aferraba a su piel, haciéndola sentir mareada y desorientada. Había vendido 3 pinturas en total. No era suficiente. Ni siquiera cerca de lo suficiente. Intentó mantenerse optimista, pero la realidad pesaba cada vez más sobre sus hombros. Quizás el hombre de la chaqueta de cuero tenía razón. Quizás nadie se preocupaba realmente. Y entonces, de la nada, alguien se detuvo. Pero no era cualquier persona. Era una periodista. Joven, quizá en sus 20s, con un cuaderno en la mano y una pequeña credencial prendida en su bolso. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta desordenada y sus ojos se iluminaron al ver el puesto de Sophie. «Esto es hermoso», dijo, señalando un lienzo con un paisaje urbano al anochecer. «¿Tú pintaste todo esto?» Sophie parpadeó, sorprendida, antes de asentir lentamente. «Sí». La periodista sonrió, sacando su teléfono. «Dirijo un pequeño blog de arte en línea. Me encanta descubrir talento oculto en la ciudad. ¿Te importaría si tomo algunas fotos?» Sophie dudó por un momento. «¿En serio?» La sonrisa de la periodista se amplió. «¿En serio?» Cuando Clint Eastwood pasó junto a un concurrido puesto de arte en la acera de la ciudad, la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta de él. Solo otro transeúnte, solo otro rostro entre la multitud. Pero cuando se detuvo, tomó una pintura y escuchó en silencio a la joven frente al puesto, todo cambió. Porque ella no era solo una artista cualquiera. Sophie Carter luchaba por algo más que reconocimiento. Pintaba para salvar su propia vida. Y lo que sucedió después se convirtió en un momento inolvidable. Porque, con el estilo característico de Clint Eastwood, él no solo compró una pintura. Cambió su futuro para siempre. Era una habitación estéril y tenue, donde las luces fluorescentes zumbaban suavemente desde el techo, proyectando un brillo pálido sobre las paredes blancas. El olor antéptico impregnaba el aire, mezclándose con el leve pitido de los monitores en la habitación contigua. Sophie Carter se sentó en la cama del hospital, el papel crujía bajo su peso, con las manos apretadas sobre su regazo.
Frente a ella, el doctor Patel ajustó sus gafas con una expresión cuidadosamente neutral. Sophie ya sabía lo que venía. Había escuchado ese tono suave y ensayado antes, el que los doctores usan cuando están a punto de dar malas noticias. El tratamiento está funcionando, dijo con un pequeño destello de esperanza en su voz. Pero necesitarás al menos 2 rondas más de quimioterapia. Sophie apenas reaccionó. Estaba acostumbrada a esta rutina. El dolor, la enfermedad, el agotamiento se habían convertido en parte de su vida. Lo que no esperaba era lo que el doctor dijo después. Entiendo que su familia está teniendo dificultades con los costos. Desafortunadamente, sin cobertura de seguro para la próxima ronda, los gastos de su bolsillo serán. Hizo una pausa, suspirando. Considerables. Su madre dejó escapar un suspiro tembloroso a su lado. Sophie no necesitaba mirarla para saber que estaba conteniendo las lágrimas. Las facturas médicas ya los habían dejado en la ruina. Sus ahorros se habían agotado. La última ronda de tratamientos los había llevado al límite. Y ahora esto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se apoderó del pecho de Sophie. No por morir, sino por ver a sus padres perderlo todo tratando de salvarla. El viaje a casa fue silencioso. Su madre sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La voz de su padre sonaba ronca cuando le aseguró que todo estaría bien, pero Sophie podía oír la mentira en sus palabras. Esa noche, acostada en su cama, miró el techo con el corazón acelerado. Se negaba a hacer una carga. Se negaba a dejar que sus padres se ahogaran en deudas por su culpa. Y entonces lo supo. El arte siempre había sido su refugio, su pasión. Si podía crear algo que importara, algo que la gente quisiera comprar, tal vez podría luchar a su manera. Al amanecer, Sophie había tomado una decisión. No iba a esperar un milagro. Iba a crearlo. El primer trazo de pintura siempre se sentía como magia. El pincel se deslizaba por el lienzo, dejando atrás suaves tonos de azul y audaces pinceladas de naranja. Los colores se mezclaban para formar algo nuevo, algo vivo. Sophie se sentó en un taburete plegable con su puesto de arte instalado en una concurrida zona del centro. La pequeña mesa de madera frente a ella estaba cubierta con lienzos cuidadosamente dispuestos, cada uno una parte de su alma. Su madre la había ayudado a montar el puesto esa mañana, pero el resto dependía de Sophie. Después de todo, había sido idea suya. Pasó la última semana vertiendo hasta la última gota de energía en sus pinturas, sabiendo que esto ya no se trataba solo de arte. Se trataba de sobrevivir. Si lograba vender sus obras, si la gente veía el valor en lo que creaba, tal vez, solo tal vez, podría pagar el tratamiento que le salvaría la vida. Pero la esperanza era frágil. Los transeúntes pasaban de largo, algunos lanzándole una mirada fugaz, otros ni siquiera notándola. Una mujer con un blazer azul marino se detuvo por un segundo, admiró un lienzo y luego negó con la cabeza antes de seguir adelante. Un hombre con gafas de sol y un traje hecho a la medida se detuvo lo suficiente como para leer el pequeño letrero escrito a mano frente a su puesto: arte original para recaudar fondos para mi tratamiento contra el cáncer. Su boca se tensó en una línea delgada y luego se alejó. Sophie exhaló lentamente, agarrando el borde de la mesa para mantenerse firme. El calor de la tarde la sofocaba, haciéndola sentir mareada. Habían pasado horas y no había vendido ni una sola pieza. Tomó su botella de agua con manos temblorosas y dio un sorbo. La fatiga le roía los huesos, un cruel recordatorio de lo que estaba enfrentando, no solo el mundo, sino su propio cuerpo. Rendirse no era una opción. Se obligó a sonreír cuando una pareja de ancianos se acercó. «Son hermosas», murmuró suavemente la mujer, recorriendo con los dedos el borde de un lienzo. Era una pieza en la que Sophie había puesto su corazón, un cielo desértico pintado en profundos tonos púrpura con destellos dorados. «¿Cuánto cuesta?», preguntó la mujer. Sophie tragó saliva. $80. La mujer miró a su esposo, quien asintió. «Nos lo llevamos». Por un segundo, Sophie no se movió. Había ensayado este momento en su mente, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía paralizada. Cuando la mujer le entregó el dinero, algo dentro de Sophie se rompió.
Su primera venta. Su primera victoria. Y no sería la última. Más de 3 millones de visitas. Sophie no podía respirar. Su mejor amigo, Lucas, fue el primero en llamarla. Sophie, estás literalmente en todas partes. Ni siquiera sé qué está pasando. Ella susurró, mirando la interminable ola de comentarios. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes. No solo de extraños, sino de compradores. Gente de todo el país, de todo el mundo, quería sus pinturas. Hola, Sophie. Me encantaría comprar una de tus piezas. ¿Haces envíos a Texas? Tu historia me inspiró muchísimo. Quiero encargar una pintura, el precio que me digas. Mi hija también está luchando contra el cáncer. Tu fuerza nos da esperanza. Quisiera comprar algo para apoyarte. Las manos de Sophie temblaban mientras deslizaba la pantalla, su corazón martillando en su pecho. Docenas de mensajes se convirtieron en cientos. Luego, en miles. Solicitudes. Donaciones. Peticiones de entrevistas. Y entonces, el correo que la dejó en shock. Asunto, interés de galería. Lo abrió con los dedos temblorosos. Un prestigioso galerista de Nueva York quería representarla. Sophie, tu historia es extraordinaria. Nos encantaría exhibir tu trabajo en nuestra próxima exposición. Hablemos. Sophie presionó una mano contra su pecho, sintiendo su corazón retumbar contra sus costillas. Esto era real. Ya no solo vendía cuadros. Se había convertido en un símbolo de resiliencia. Un mes después, Sophie ingresó al hospital para su última ronda de tratamiento. Pagado en su totalidad. Cada factura. Cada deuda. Cada peso financiero aplastante que alguna vez amenazó su futuro, desaparecido. Todo por un cuadro. Porque un hombre con un sombrero de vaquero se detuvo, escuchó, y creyó en ella. La quimioterapia fue dura, pero esta vez no tenía miedo. Porque afuera, su futuro la esperaba. Una semana después de su último tratamiento, recibió una carta. Remitente, Clint Eastwood. La abrió con cuidado, los dedos temblando. Sophie, tu lucha me recordó porque algunas historias todavía importan. Nunca dejes de contar la tuya. Lynn. Las lágrimas nublaron su visión. Dobló la carta con cuidado y la presionó contra su pecho. Esa noche, tomó un pincel. Y comenzó a pintar. Su primera exposición en una galería estaba programada para el próximo mes. Su agenda estaba llena de pedidos. Su carrera apenas comenzaba. Pero había un cuadro que jamás vendería. El primero que había vendido. El paisaje en blanco y negro del viejo oeste. Ese ahora colgaba en la colección privada de Clint Eastwood. Un recordatorio de que la verdadera valentía no es solo cosa de los westerns. Esta historia fue intensa, pero la que viene será aún más increíble. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.